Buenos días a todas, todos. Y estoy muy contento de compartir con ustedes lo que hemos trabajado Nicole, yo y Lucas Kellett, que es el arqueólogo del equipo. Y agradezco también la posibilidad de SLACA y hago mención a Linda Beck del programa BGE sobre Virtual Global Experience, ¿no? Education, en el que nos permitió trabajar juntos a Nicole y a mí. ¿Dónde empezamos a estudiar este tema que tiene que ver con memoria, tiene que ver con emociones y tiene que ver además con la manera como colectivamente se viven experiencias catastróficas? Y entonces el trabajo surge a partir de un momento. Ustedes saben que Perú sufrió una época de conflicto armado interno. Y yo, que trabajo en la Universidad de Ayacucho, viví ese periodo tan difícil, tan duro, de lo que es una guerra entre un grupo subversivo y las fuerzas del Estado. Pero más que eso, lo importante ha sido tratar de entender cómo la población, sobre todo de zonas rurales, vivió ese momento de violencia, esa época de violencia que duró casi más de 10 años. Y ese periodo generó en la memoria colectiva de la población, sobre todo del campo, digamos, un recuerdo y una manera de recordar donde la violencia, como centro de su vida, que se convirtió en centro de su vida, hizo que desarrollaran un lenguaje que se incorpora a la memoria colectiva de la población que sufrió violencia. Y hubo y todavía hay una palabra que usa la población que se llama Sasa Chacu, dificultades, que retrata la vida de esa época. Pero ¿por qué además para nosotros fue importante este término? Porque en la época del COVID se volvió a usar la población, la memoria colectiva de la población y el uso cotidiano de un lenguaje del sufrimiento. Nuevamente aparece el término de Sasa Chacu. Y para nosotros entonces es importante tratar de entender cómo hay un lenguaje de aflicción, de sufrimiento, hay emociones y hay una memoria que construye representaciones sociales respecto a ese momento de dificultades, de cómo la gente lo ha vivido. Ese es el tema del trabajo que estamos presentando. Entonces, esta presentación es parte de un proyecto un poco más grande, pero por hoy día, Jeffrey Camara está contribuyendo al análisis de Sasa Chacu y tiempo durante la guerra de las décadas de 1980 y 1990 y durante la pandemia de COVID-19, por su investigación etnográfica y en su propia experiencia como un profesor de la Universidad de Huamanga, Ayacucho. Por mi parte, Nicole Kellett contribuyó a nuestro análisis parte de una investigación etnográfica en Perú con un sobreviviente de la guerra en Ayacucho y de mi trabajo en curso como experta en condiciones del país para casos de asilo del Perú. Debido a limitaciones de tiempo, lamentablemente no incluimos las importantes contribuciones de nuestro coautor, Lucas Kellett, mi esposo, sobre la historia prehistórica y colonial de Sasa Chacu y tiempo. Bien, entonces, ¿qué significa esta palabra? Ya sé que quieren saber qué es Sasa Chacu y tiempo. Sasa en quechua, en idioma andino, significa dificultades.
Y el término sasachakuy es un término que alude a algo sentido, percibido colectivamente. El sasachakuy significa que lo hemos vivido. Pero además, esa palabra sasachakuy se complementa con otra palabra de origen español, tiempo. Entonces, sasachakuy, tiempo, se refiere no a algo que se vive desde tiempos prehispánicos necesariamente, sino que en la época contemporánea, el tiempo, la noción de tiempo implica también, digamos, cómo se vive el tiempo de dificultades. Ese es el sasachakuy tiempo. Y al parecer, hay un idioma en un país como el Perú, que es un país en los Andes, donde es una zona sísmica, es una zona, digamos, donde los cambios climáticos afectan la vida de los habitantes peruanos. Entonces, el sasachakuy tiempo, al parecer, se ha vivido desde tiempos, sí, históricos. Pero la palabra sasachakuy tiempo describe en la época contemporánea cómo es vivir en medio de las dificultades, ¿no? Esa es la noción de sasachakuy tiempo. Y por eso, digamos, las catástrofes en los Andes tienen una manera de recordar y de usar términos, sasachakuy tiempo, pero que ya es un término más contemporáneo. Y el conflicto interno a nivel nacional en las décadas de 1980 y 1990 representó un tiempo marcado por la migración forzada interna y impactó la identidad indígena en la sociedad peruana. Abel Guzmán, profesor en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, lideró un movimiento bajo el nombre de Sendero Luminoso. El movimiento buscaba desterrar las profundas desigualdades sociales arraigadas en el Perú. Si bien la respuesta al movimiento fue mixta, su ideología inicialmente resonó en gran medida con las comunidades quechuas locales, debido a siglos de explotación. Sin embargo, cuando los principios rectores de Sendero Luminoso comenzaron a contradecir los valores y formas de vida tradicionales y apoyo local, el movimiento disminuyó. Mientras las comunidades de los Andes empezaban a resistir activamente a Sendero Luminoso, el Estado peruano respondió con brutalidad ante cualquier señal de apoyo percibido al movimiento. Como consecuencia, las comunidades quechohablantes de las tierras altas quedaron atrapados en medio de la violencia, sufriendo represalias tanto por parte de los fuerzas militares como de Sendero Luminoso. Al final de la guerra, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú concluyó que el conflicto desplazó a más de 600,000 personas y dejó cerca de 70,000 muertos, siendo la gran mayoría de las víctimas son quechohablantes de zonas rurales. La guerra no solo mató y desplazó comunidades, sino que también desmanteló los sistemas de reciprocidad, destruyó medios de vida, rompió los lazos con la tierra y generó expresiones particulares de sufrimiento. Una comprensión sociocéntrica en la que el individuo es una parte integral del mundo natural. Con la matanza indiscriminada de animales y personas, la destrucción de comunidades enteras y el inmenso desplazamiento forzado, los años de violencia provocaron una sensación de alienación, confusión y desorientación en la que las personas sentían que ya no podían reconocerse a sí mismas, como si fueran extraños en sus propios cuerpos. Entonces, en tiempos recientes, la palabra sasachakuy tiempo alude a problemas, digamos, en la época de la violencia y en la época del COVID, a tiempos difíciles, ¿no?, por los que atraviesan las personas. En las entrevistas que hemos tenido la oportunidad de hacer, por ejemplo, se refieren a sasachakuy tiempo, dice, cuando se vivía, ojo, siempre se habla en pasado, es la experiencia que tuvimos. Cuando se vivía el sasachakuy tiempo, no había ganas de
trabajar. No había ganas de comer. Y en otra entrevista se señala, dice, Sasachakuy tiempo, se refiere a tiempos difíciles por los que atraviesan las personas, ya que en estos periodos habrá escasez económica, lo que provoca hambre, miedo y tristeza, porque no habrá trabajo ni medios para sustentarse. También, dice en la entrevista, se refiere a malas cosechas debido a la falta de lluvias. En la época del terrorismo, dice el entrevistado, este término se usaba porque se refería a tiempos difíciles, cuando la gente vivía, y acá como insisten en las emociones, cuando la gente vivía con miedo e inseguridad, pensando constantemente que podía morir en cualquier momento, lo que era un obstáculo para la vida cotidiana y traería problemas en el futuro, ¿no? Entonces, el Sasachakuy tiempo, ¿no?, es una construcción, es una emoción colectiva expresada a través del término de Sasachakuy. Pero esta construcción colectiva, digamos, si bien es colectiva, es comunitaria en su origen, pero se va refiriendo cada vez más con precisión a cuestiones que tienen que ver con la familia y con el individuo, ¿no? Lo colectivo termina, digamos, expresándose en una forma de vida en Sasachakuy en términos de familia y de individuación. Y en Perú, la falta de sistemas políticos estables, la corrupción descontrolada y un sistema judicial ineficiente y economía encallada de COVID-19 han generado un vacío que ha sido ocupado en gran medida por bandas criminales, lo que ha llevado a niveles sin precedentes de extorsión y crimen en todo el país. Además, la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte, es la séptima presidenta en 6 años. Entre 2021 y 2023, los casos de extorsión aumentaron en un 370%. Tren de Aragua es solo de una de las muchas mafias involucradas en la extorsión, el tráfico de personas y de drogas, así como en asesinatos por encargo. Estas redes criminales contratan paramilitares para mantener el control sobre sus mercados y operan en conexión con mafias internacionales. Los grupos delictivos están profundamente infiltrados en el Estado y la mayoría de las investigaciones oficiales sobre organizaciones criminales encuentran algún nivel de complicidad por parte de agencias de seguridad, políticos e incluso jueces. Muchas de las personas más afectadas por estas redes delictivas trabajan en el sector informal, incluyendo inmigrantes recientes de Venezuela y familias desplazados de los Andes durante la guerra. Cada vez más personas que son al objeto de estas redes criminales no pueden encontrar seguridad dentro del país y buscan asilo en el extranjero. Si bien no se sabe ahora si se usan el término Sasachakuy tiempo, pero describir sus experiencias, sus testimonios reflejan elementos centrales del concepto miedo, desconfianza, muerte, restricciones de movilidad y desempleo. Bien. Sí. En 2022 estallaron masivas protestas en todo el país en respuesta a la destitución del presidente peruano Pedro Castillo. El ejército y la Policía Nacional de Perú usaron sus armas de manera indiscriminada contra la población, especialmente contra los pueblos indígenas. En total, 48 personas murieron debido a la represión estatal y más de 1,200 resultaron heridos, principalmente en departamentos con mayoría indígena y Lima. Como en la época del conflicto armado interno, simpatizantes con indígenas de Castillo fueron frecuentemente catalogados como terroristas. En general, las poblaciones indígenas y afroperuanas en el Perú tienen menos recursos, tienen menor nivel educativo y menos acceso a internet, electricidad y otros servicios. Actualmente, solo el 6% de los hogares rurales tienen estos servicios.
Entonces, este efectivo de las épocas difíciles tiene un efecto más por las poblaciones indígenas. Y sin embargo, queremos destacar que el abordaje del Sasachacuy tiempo ofrece una perspectiva para interpretar de otra manera esta historia. Bien, y finalmente se nos acabó el tiempo, pero finalmente este artículo y este trabajo, esta ponencia, lo que busca es despertar el interés de los antropólogos, de los historiadores, para trabajar eso que André Le Breton, el francés, dice la antropología de las emociones. Y la antropología de las emociones se expresa culturalmente, en este caso el Sasachacuy. Pero también hay una antropología, ojalá que esto esté más, pero hay una antropología que hoy en día se denomina la antropología de las catástrofes. Nuestra humanidad va a tener cada vez más dificultades y los miedos, los desplazamientos de población colectivos, desplazamientos colectivos de población ya lo son y quizás van a ser aún mucho más frecuentes. Y acá la antropología tiene que buscar una respuesta a este tema que empezamos a vivirlo. Y quizás ojalá que la humanidad no tenga que vivir en conjunto su propio Sasachacuy tiempo. Gracias.